Bueno, 1117, ¿qué gradación alcohólica tiene? ¿Qué grado alcohólico probable tiene? No tiene propiedad. Rematada, ¿no? 16 y medio. 16 y medio. Claro, está viendo por el... 1100, para que el compañero... 16,6. Ya, es un lince, La mitad no vamos a bajar, bueno, generalmente los vinos blancos entre 2,5 y 13 como máximo. Es decir, tendríamos que, pero bueno, así ya fermenta. Bueno, así no fermentaría, se quedaría un vino dulce, porque fermenta y a la parte de los 15 grados se para. Tomamos una experiencia, si queremos bajarlo un poco más, lo bajamos un poco más, pero bueno, un ejercicio. Vale, hemos puesto 5 y 8, son 13, vamos a suponer que sean 15 litros de mosto lo que tenemos, ¿no? Vale, si quieres lo llevamos a 50, porque eso va a ser una experiencia, tú no lo quieres para nada eso, ¿verdad? No, lo podemos llevar a 50 para hacer la dosis más exacta, ¿no? Porque entonces esta pequeña cantidad que ni las veces lo va a medir. Preparamos todo. Sí, no, más mosto no, porque después bajarlo un poco más. Sí, bueno, ya has visto el ejercicio de la densidad, que es lo que me interesa, ¿no? Sí. Vale, si cogemos el refractómetro, ¿podemos coger el refractómetro? Hasta que utilicen los dos. ¿Alguien cobra por derechos de imagen? ¿Estás grabando un vídeo? ¿Sí? ¿No vas a colgar? Bueno, no sé si es del estudio directo, bueno, lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer cuando compramos un refractómetro es calibrarlo, para que lo sepan. Calibrarlo consiste en poner una pequeña gota de agua destilada o agua, bueno, puede ser agua, ponemos una gota y lo miramos al trasluz, ¿no? Para hacer como un foco. Y tiene que marcar, hay una zona azul y una zona blanca, y en la separación entre la zona azul y la zona blanca es una raya. Esa raya tiene que marcar 0. Entonces lo van mirando, lo miran hacia la lámpara, porque si no, no se ve. Y aquí lo pueden, si tienen falta de esto, como en mi caso, lo pueden regular, ¿vale?